Hola a todos. Como estudiantes de la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria Oriental, de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación con la especialización para básica, primero y segundo ciclo, de la Cátedra Desarrollo Curricular de Ciencia, Salud y Medio Ambiente 1, le venimos a hablar sobre temas muy importantes a nivel nacional, lo que vendrían siendo los sismos y los deslizamientos. Pero en este caso no me encuentro solo, me encuentro con mis compañeros. Mi nombre es Víctor Manuel Osorio Monjaraz. Mi nombre es Ronald Alberto Martínez Villalta. Mi nombre es Madeline Rebeca Arias Escobar. Mi nombre es Catherine Melissa Corea Ramos. Mi nombre es Kelly Emily Reyes Reyes. Yo soy Isaú Mengíbar. Entonces, ¿qué es un sismo y por qué ocurre? Un sismo es la liberación repentina de energía acumulada en el interior de la Tierra, que se manifiesta como movimientos bruscos de la corteza. Esta energía proviene principalmente del roce entre las placas tectónicas. Para entenderlo, debemos de identificar tres elementos claves. El hipocentro, que es el punto profundo donde se libera la energía. El epicentro, que es el punto de la superficie directamente sobre el foco donde el impacto suele ser mayor. Y la falla, que es la fractura donde ocurre el desplazamiento de las rocas. También tenemos lo que son los últimos sismos registrados a nivel internacional con mayores impactos en nuestra población. Es importante entender que un sismo no siempre es el más letal. Mientras la escala de Richter mide la amplitud de las ondas, la letalidad depende de la densidad poblacional, la calidad de las construcciones y los fenómenos secundarios como los tsunamis. Históricamente, los fenómenos más potentes han sido el de Valdivia, Chile, en 1960, el mayor registrado con 9.5. Sumatra, Indonesia, que fue en el 2004 con 9.1, fue el más mortífero de la era moderna, causando más de 30.000 muertes por un tsunami devastador. También tenemos el de Japón 2011 de 9.1, recordado por el accidente nuclear de Fukushima. Ahora vamos a hablar acerca de los antecedentes históricos de los sismos en nuestro país y sus niveles de afectación. Nuestro país es altamente sísmico por estar rodeados de volcanes y bordes de placas. 4 eventos han marcado nuestra historia. 1854, un sismo de 6.5 destruyó San Salvador, obligando a trasladar la capital hasta Santa Tecla. 1917, de magnitud 6.4, fue devastador, pues coincidió con la erupción del volcán de San Salvador. 1986, de magnitud 7.5, marcó un antes y un después en la capital. Dejó más de 1.500 muertes y destruyó edificios icónicos como el Rubén Darío. El último es registrado en el 2001, que fue una tragedia entre enero y febrero, que sumó más de 1.200 víctimas. El primero provocó el deslave en las colinas, sepultando a unas 600 personas. Causas de los sismos. La principal causa de los sismos es el movimiento de las placas tectónicas que al chocar o deslizarse liberan energía. Otras causas son volcánicas, hundimientos, deslizamientos y también explosiones, pero a su vez hay causas humanas, como son el fracking, que habla de inyectar agua a alta presión, y también explosiones subterráneas. Seguidamente tenemos cómo se miden. Los sismos se miden mediante la energía que liberan. La escala de Richter suele ser logarítmica, lo que quiere decir que cada número representa mucha mayor fuerza que el anterior. Por ejemplo, un sismo de nivel 6 no es lo mismo que un nivel 9, porque quiere decir que este liberó muchísimo más energía. Actualmente se utiliza la escala de magnitud de momento, que mide mejor los sismos. Algunos ejemplos son: menos de 3 no se sienten, 4 a 5 son leves, 6 son más fuertes, 7 o más causan graves daños. El sismo más grande registrado ocurrió en Chile en 1960 con una magnitud de 9.6. Y bien, ¿cuáles son las medidas que podemos usar de prevención para los sismos? Antes de un sismo son tener un plan de evacuación,
preparar botiquín, identificar también zonas seguras. Durante un sismo lo que podemos hacer es primeramente mantener la calma, protegernos debajo de las mesas, cubrirnos la cabeza y también el cuello, además de alejarse de las ventanas. Después de un sismo lo que tenemos que hacer es ayudar a los heridos, evitar cables eléctricos y también cerrar el gas y cosas de electricidad. Siguiendo con el tema, hablemos sobre qué hacer en caso de un sismo. Sabemos bien que es un fenómeno natural que consiste en el movimiento repentino de la Tierra, el cual sabemos los sismos no se pueden predecir, ocurren repentinamente. En primer lugar, es fundamental saber qué hacer antes que ocurra un sismo. Esto implica identificar y asegurar objetos que puedan presentar un peligro dentro del hogar, practicar simulacros y establecer un plan de comunicación familiar. Además es importante contar con un kit de emergencia que incluya agua, botiquín, celular y contactos de emergencia importantes. Durante el sismo, lo más importante es mantener la calma. Se debe buscar un lugar seguro, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer. Principalmente también debemos proteger la cabeza y el rostro. Las acciones pueden variar dependiendo de si estamos en la calle, en un edificio. También se podría dar el caso de estar dentro de un vehículo. Pero siempre debemos enfocarnos en proteger la vida. Asimismo, los simulacros son esenciales ya que pueden enseñarnos a reaccionar de forma organizada. Esto incluye la alerta, la evacuación, sin correr ni empujarnos, y la llegada a un punto de reunión seguro, donde se verifica que todas las personas estén bien. Por otro lado, es importante conocer que hay distintos tipos de sismos, como los sismos tectónicos, volcánicos, por colapso y los inducidos por el humano. También es necesario aclarar algunos mitos. Los sismos no se pueden predecir, no ocurren en una época específica del año y no están relacionados con el clima. Existe una diferencia entre sismo y terremoto, siendo este último, el terremoto, de mayor magnitud y con efectos más destructivos. Aunque los sismos son inevitables, sus efectos pueden reducirse si estamos informados, preparados y actuamos correctamente. La prevención y educación son clave para proteger la vida humana. Un deslizamiento de tierra es un movimiento de rocas, tierra o lodo cuesta abajo debido principalmente a la gravedad. Puede presentarse en diferentes formas como caídas, flujos de lodo y otros deslizamientos de tierra. Estos fenómenos ocurren cuando la fuerza que empuja el material hacia abajo supera la resistencia del suelo. Entre sus principales causas están lluvias intensas, terremotos, actividades volcánicas, erupciones, deforestaciones, actividades humanas. En El Salvador han ocurrido varios deslizamientos importantes que han causado daños materiales, destrucción de carreteras, inundaciones o incluso pérdidas humanas. En algunos factores que aumentan el riesgo son pendientes muy inclinadas, suelos débiles o húmedos, falta de vegetación. Además, los deslizamientos pueden variar en velocidades o algunos son muy lentos y otros son extremadamente rápidos y peligrosos para la vida humana. Como característica del deslizamiento tenemos el movimiento descendente. En este la tierra, roca y lodo se desplazan hacia abajo. Esto por la inestabilidad que presenta el terreno. Y está la superficie en la cual se da el deslizamiento. En esta todo el material se mueve sobre una capa o plano de la tierra. Está la influencia del agua, que esto aumenta la cohesión del suelo, provocando una mayor probabilidad de que se dé un deslizamiento. A su vez, otra característica de un deslizamiento es el arrastre de material, pues este transporta tierra, roca,
vegetación, incluso llega a transportar construcciones, como pueden ser casas y otras estructuras. Los deslizamientos se dan por el desequilibrio natural de la superficie, provocados por lluvias torrenciales, incluso por sequías. Algunas afectaciones o impactos debido a deslizamientos caen sobre las carreteras, oleoductos y redes eléctricas. Son particularmente vulnerables. Los deslizamientos alteran cuencas hidrográficas completas. Las secuelas en salud pública son igualmente graves. Se reportan brotes de leptospirosis y enfermedades diarreicas tras el deslizamiento. También identificaron prevalencia de estrés postraumático en el 65% de los sobrevivientes. A esto se suman los desplazamientos masivos, en los cuales se estima que cada año 300.000 personas pierden sus hogares por estos eventos. Yo les voy a hablar básicamente sobre cómo prevenir los deslizamientos. Antes de un deslizamiento se da la preparación y las señales. Como primero tenemos la prevención en el hogar, que es evitar construir en pendientes pronunciadas o valles de erosión natural. Y si construyen ahí, hay que plantar vegetales o plantas de contención. También señales de alerta. Hay que mantenerse atento al cambio en el terreno. Preocúpate si puertas o ventanas se traban por primera vez, aparecen grietas, endulcimiento, paredes o calles. Los árboles o postes se inclinan progresivamente y escuchas un rugido débil que aumenta o sonido de choque de roca. Y durante un deslizamiento hay que hacer la acción inmediata, mantenerte alerta durante tormentas fuertes, hay que permanecer despiertos. Muchas muertes suceden cuando la gente duerme. Otra es la evacuación, aléjate de la corriente de inmediato, evitar valles de ríos, los cruces de puente, mira siempre el río arriba, si viene lodo, no pases. Y el último recurso, si no puedes escapar, adopta una posición fetal y protege tu cabeza. Después del deslizamiento tenemos que tener una recuperación segura. Lo primero es la seguridad, mantenerse alejado de la área afectada, porque pueden ocurrir más deslizamientos. Y tenemos el auxilio, hay que buscar personas atrapadas y hay que informar a los rescatistas y servicios. Hay que reportar cables y tuberías rotas a las autoridades correspondientes. Y en el futuro hay que volver a plantar en la tierra dañada para evitar la erosión y futuras inundaciones. En conclusión, la vigilancia y la alerta temprana son la mejor herramienta para salvar vidas y hay que informarnos con las autoridades correspondientes ya mismo.